estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Podemos coger la Biblia y veamos a 1 de Juan 3, 1 a 3. Me gustaría que, leamos en silencio un minuto, 3 versículos, y que pensemos las palabras que nos están diciendo en estos 3 versículos, ¿no? 1 de Juan 3, 1 a 3. 3 versículos muy conocidos, y aquí ese capítulo nos dice cosas que sabemos, ¿no? Lo primero es que mirar, fijaos la forma que Dios nos ha amado. Dios nos llama sus hijos. Y versículo 2 dice que, amados, si Dios nos llama a sus hijos, es que en realidad somos, aunque el mundo no lo conoce. No nos conocemos como tal, lo somos. Y tenemos que creerlo. Y sabemos también que Jesús volverá, y cuando vuelva lo veremos tal como es, esta vez no en humildad sino en gloria, y viendo su gloria seremos glorificados también. El versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo volverá y lo veremos, pues se purifica a sí mismo. Eso quiere decir, nos dice que como Él es puro y algún día vamos a llegar a ser como Él, que empezamos a vivir como hijos de Dios, dejando atrás el pecado y amando a Dios sobre todas las cosas y de prójimo, los hermanos, como a nosotros mismos. ¿Y cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? El domingo venimos y decimos: Señor, tú eres Dios, no hay nadie. Tú eres el objeto de nuestro amor y queremos dedicarte esta semana y queremos orar, queremos adorarte, y vamos a ponernos de pie y voy a hacer una oración y luego pasamos al grupo de alabanza que están preparados a llevarnos al séptimo cielo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias. Qué asombroso, absolutamente maravilloso saber que tú nos llamas tus hijos. Y eso, cuando éramos pecadores, tú has abierto el camino, nos has hecho hijo, nos has abierto el entendimiento para ver a Cristo Jesús como tu enviado, y que es la única forma de llegarte a ti, Señor. Esta mañana, con todo corazón, todo tu pueblo, estamos aquí y queremos bendecirte, queremos darte las gracias, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, muévete. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, pero muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. A ti traigo alabanzas, oh Jesús, y de las doy con el corazón. A ti traigo alabanzas, Señor, le quiero decir gloria a ti. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el poder. Gracias porque has hecho para mí un nuevo día de gozo y paz. Siento con tu Espíritu dentro de mí. A Él quiero decir gloria a ti. Al que está sentado en el trono que es Jesús, a Él sea la gloria y el imperio.
No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Bueno, nos toca a los niños a esperar en la barandilla a sus profesores, pero antes vamos a hacer una oración para ellos. Señor nuestro Dios, gracias, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias también por los peques que tenemos. Señor, tú conoces cada uno de ellos por nombre, Señor, y te representamos hoy. Señor, pedimos que en la clase puedan aprender, puedan encontrarte, puedan sentirte, Señor. También gracias por los profes, Señor, que también por su tiempo y por dedicación. Señor, que este día sea un día especial por los niños y también que puedan verte de verdad, que tú estás con ellos y que puedan entenderte y que esperemos que te conozcan y te confiesen como su Señor y Salvador. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, podéis ir a la barandilla a esperar a vuestros profesores. Muy bien. Pues nada, como ya sabéis, tenemos el tiempo libre y hoy
tenemos Paula, que nos va a compartir las jornadas de GBU. Ya sabes, Paula es muy apasionada, así que estamos deseosos de escuchar todo lo que apasionadamente habéis preparado para estas 2 semanas de jornada. Hola, buenos días. Se me escucha, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, es un privilegio estar aquí y poder compartiros un poco de GBU, así que estoy muy contenta que lo podáis escuchar todos. Vale, bueno, creo que es como la segunda vez que salgo ya en el año para contaros qué es GBU y para que los que no lo sepáis, GBU es Grupos Bíblicos Universitarios. Entonces, bueno, quería contaros un poco qué ha estado pasando este año y para que sepáis que, bueno, yo estoy siendo tengo una responsabilidad bastante grande con GBU y, bueno, que lo sepáis como soy parte de esta iglesia. Entonces, bueno, quería empezar diciendo que GBU, Grupos Bíblicos Universitarios, es una asociación y a día de hoy en Madrid hay 6 grupos. Bueno, ahí tenéis un poco el mapa, no se ve creo que muy grande, pero estamos ahora mismo en la Autónoma, que es la universidad donde yo estoy, estamos en Alcalá de Henares, estamos en Carlos III, que está en Getafe, en la Rey Juan Carlos, que está en varios campus en Madrid, y también estamos en Ciudad Universitaria, en la Complutense. Bueno, hoy quería traeros un poco este PowerPoint y enseñaros unas fotos para que veáis un poco cómo es, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, ahí tenéis una foto de la primera quedada que hicimos en septiembre de este año. Como he dicho, hay 6 grupos ahora mismo y hay más de 150 estudiantes involucrados, siendo discípulos y haciendo discípulos de Jesús en el campus. Bueno, lo que hacemos un poco y lo que hemos estado haciendo este año es estudios bíblicos inductivos. Es decir, imprimimos un texto que hemos estado estudiando Hechos, igual que en la iglesia, y bueno, juntos estudiamos el texto, lo leíamos, hacíamos una observación, una interpretación y una aplicación del texto. Y así cada estudiante cada semana podía ser un poco el que lideraba el estudio, pudiendo participar y escuchándonos unos a otros. Bueno, y durante el año nos juntamos con un poco el propósito de encontrar gente cristiana en el campus y poder hacer piña, ¿no? Pero no es un grupo de jóvenes, es decir, no nos juntamos, como no tengo jóvenes en mi iglesia, estoy con esta gente cristiana, sino un poco con el fin de estudiar la Biblia y prepararnos con el objetivo de hablar a nuestros compañeros de Jesús en la universidad donde estamos. Bueno, a lo largo del curso, aparte de juntarnos en un local o al aire libre a estudiar Hechos, ¿no? En este caso, también intentamos hacer actividades evangelísticas una vez al mes, por ejemplo, saliendo a dar folletos, saliendo a hacer actividades como, por ejemplo, un día fue sobre las cosmovisiones. Pues viene una persona, ¿no? Invitamos a todo el mundo que quiera a atender a esa charla y hablamos un poco sobre las cosmovisiones. Bueno, este año, en marzo, el 28 y 29, ahora os enseñaré, pero vamos a hacer lo que se llama jornadas. Esta es la semana más importante de todo el curso y por eso lo traigo aquí para que podáis estar un poco orando por nosotros. ¿Qué se hace en esta semana? Suele ser de lunes a jueves y cogemos un horario donde todos los estudiantes puedan atender a estas jornadas y escuchar de Dios. Este año va a ser en la Autónoma, en nuestra universidad, pero todos los estudiantes cristianos van a venir a la Autónoma a ayudar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, con todo el tema del COVID ha sido muy complicado. Llevamos 2 meses intentando pedir espacios para que nos dejen poder hacer estas jornadas y ha sido muy complicado. Hemos tenido como muchas barreras y, si os soy sincera, ha sido muy complicado estar ahí confiando en que hacer todo lo posible y que Dios te cerraba puertas, pero si Dios hubiese abierto esas puertas y no hubiésemos confiado en Él, las jornadas habrían sido esta semana. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero ha estado lloviendo muchísimo, ha habido todo el Sáhara y no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Pero las jornadas este año van a ser el 28 y 29 de marzo, es decir, el lunes y el martes de la última semana de marzo. Bueno, estas jornadas van en Mark Human y ya os contaré un poco más de qué van, pero como os he dicho, van a ser solo 2 días en vez de 4 este año por el tema COVID. El lunes a las 12:30 vamos a tener una actividad que se llama Interroga a un cristiano, donde todos los estudiantes de la universidad no cristianos pueden atender y hacer todas las preguntas que siempre han querido preguntar. ¿Pero a quiénes? A un grupo de estudiantes de nuestra edad, es decir, estudiantes cristianos con la preparación que puedan van a intentar contestar a estas preguntas de sus compañeros. Y luego, a las 3:30 ese mismo día, el lunes, vamos a tener una charla sobre ciencia y fe. Y el martes, por la mañana, a las 12:30, en vez de tener Interroga a un cristiano, vamos a tener una actividad, vamos a apoyar a la universidad con el tema de Ucrania, intentaremos recoger alimentos, etc.
Y el martes por la tarde, a las 3:30, tendremos otra charla donde los estudiantes podrán venir, pero va a ser sobre propósito. Así que vamos a tocar el tema ciencia y fe, propósito, en estas jornadas. Bueno, y ese mismo día por la noche, para que los estudiantes que no se han podido desplazar hasta la Autónoma porque iban lejos, vamos a tener a las 8 de la noche un interrogón cristiano, pero por YouTube. Así que bueno, a eso os podréis conectar también si queréis. Entonces, bueno, ¿para qué os cuento esto? Pues en primer lugar, bueno, quería que supiese, bueno, apoyarnos orando por las puertas abiertas al Evangelio, es decir, que realmente el tiempo que estamos invirtiendo para montar todo esto, porque al final somos estudiantes, ¿no? Que tenemos un montón de cosas, pero que podamos tener tiempo para dedicárselo a esto, ¿no? Y no estar agobiados con los estudios, orar por el equipo de estudiantes, los profesores, el personal que va a estar dando las charlas, que va a estar atendiendo, que va a estar respondiendo a estas preguntas, el equipo de GBU y los eventos, y acompañamiento posterior con estudiantes interesados en conocer y empezar a seguir a Jesús. Esto es muy importante porque esta semana conoceremos a muchísima gente que venga, ¿no? Y que tenga curiosidad por el Evangelio, pero luego hay que hacer un acompañamiento con esas personas, es decir, no dejarlas ir, sino conseguir sus contactos, meterle en el grupo, luego a lo mejor traerles a una iglesia, ¿no? Porque al final GBU estaremos en la universidad, pero esa gente que se convierta pues se puede traer a la iglesia. Y bueno, creo que ya está, ¿no? Vale, pues nada, os traigo esta idea para que pues, podáis estar hablando por nosotros. Es muy complicado como estudiantes estar ahí al frente y hablar de Jesús porque, pues, bueno, todos lo sabéis muy bien, que al final te tratan como un loco. Pedir oración para que la gente realmente venga, que guarde ese tiempo para poder venir, escuchar de Dios. Y bueno, lo último, Carolina estuvo con nosotros este viernes, que tuvimos una quedada de todo GBU Madrid, donde pudimos pues, conocernos, estar juntos y motivarnos para estas jornadas, y con todo su testimonio, bueno, salió el otro día a compartir. Carolina contó básicamente su testimonio y fue muy guay porque contó cómo ella estaba buscando a Dios y se encontró un folleto en el suelo lleno de barro, que a lo mejor un estudiante estaba desanimado y decía, ¿yo para qué doy estos folletos si nadie me hace caso y va a acabar en el suelo? Bueno, pues ella consiguió este folleto, llamó a este número y consiguió contactar con GBU. Entonces, orad por eso, que un simple folleto a lo mejor acaba en el suelo, nosotros nos desmotivamos y lo vemos como qué pena, pero quién sabe, ¿no?, cómo Dios va a usarlo. Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, voy a pedir dos personas que oren por estos días de jornada, para el grupo y para que el Señor pues traiga o lleva personas que tienen hambre de Él y para que la palabra pues tenga fruto y que se vea el poder de Dios y el Evangelio. Es que dos personas libremente pueden orar por estas jornadas y por Paula y su grupo. Muy bien, pues vamos a la mesa y volvemos a 1 Juan 3. Y ese capítulo nos dice muchas cosas que sabemos. Es decir, no son verdades que las creemos. Y 14, bueno, antes de seguir, pues traigo saludos de la iglesia de Suantes. Domingo estuvimos ahí. Alba presentaba el programa de Apple y vimos, hay muchos hermanos que antes forman parte de nuestra congregación que ahora están ahí. Así que mandan un montón de abrazos y los ancianos también. Y la verdad es que, bueno, sí, cuando asistes a otra iglesia es un poco una sensación rara, ¿no? Hay cosas nuevas que ves y te arreglan, pero luego te das cuenta que hay cosas tuyas que no lo vas a cambiar por nada. Así que estuvo una sensación rara. Me alegraba estar ahí, pero también echaba menos no estar aquí. Muy bien, así que volviendo a la mesa, 1 Juan 3:14 dice, sabemos que hemos pasado la muerte a la vida.
hemos pasado de la muerte a la vida. Y eso es lo que vamos a celebrar, ¿no? Que la mesa nos recuerda que un justo, y para que eso ocurra también el versículo 5, dice que sabemos que Él apareció para quitar de en medio el pecado, ¿no? Y el 8b decía que apareció para también deshacer la obra del diablo. Y 9 también dice para que seamos nacidos de Dios. Todo eso es lo que estamos celebrando. Lo sabemos. Los que hemos conocido a Dios, en Juan, el Evangelio de Juan 1 nos dice Dios estaba en el mundo, vino al mundo y no lo conocieron. ¿No? Estaba en el mundo, no lo conocieron. Fue a su pueblo, a los suyos, no lo recibieron. Mas todos los que lo recibieron y creían en su nombre, le dio la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Eso sabemos, hemos creído, entonces eso es verdad. Celebramos la mesa recordando esas cosas. A veces la verdad es tan lejanas de nuestra realidad que nos olvidamos su realidad. La realidad es que somos hijos de Dios y lo somos porque hemos creído en la obra redentora que Cristo realizó en la cruz. Así que a ir a la mesa tenemos que recordar esto, ¿no? Que Jesús es el que vino a quitar el pecado del medio, es el que ha venido a deshacer la obra del diablo. Y es por medio de Él hemos nacido en la familia de Dios que somos. Así que vamos a participar con sinceridad de corazón, pero también ese versículo dice que si somos de Dios, como he dicho al principio, somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No practiquemos el pecado. No dice que no pequemos, y que no practiquemos. Es imposible que a veces uno tropiece, pero no podemos estar tropezando todo el rato. Y que amemos Dios en primer lugar y amemos los hermanos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, una vez más, participar en la mesa. Señor, queremos pedir perdón que nuestro pecado era tan serio que tuviste que venir y hacerse hombre, y la única solución posible que tú diese tu vida, el justo por el injusto, para que podamos ser reconciliados, Señor. Pero también nos alegramos que tú no te echaste atrás. Tú fui hasta el sumo, porque tú sabes lo que estaba en juego. Tú nos amaba demasiado y sabía que si no hiciera, pues estamos perdidos para siempre. Así que, Señor, con esta alegría queremos bendecirte, pero también pedir, Señor, tu Espíritu que está en nosotros, que nos recuerde esta realidad que son verdades para que nuestra motivación es amarte sobre todas las cosas, y se ayúdanos de forma práctica, de forma palpable, podemos amarnos los unos a otros. Gracias, Señor. Recibe toda nuestra adoración y gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos... Veo
como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Gracias. Los adolescentes pueden ir a sus clases, sí. Muy bien. Estas 3 semanas en el mundo entero no hay nadie que está ajeno a lo que está pasando en Ucrania. Hemos llorado con el pueblo ucraniano como muestra de humanidad, porque no podemos estar insensible a lo que está pasando. Hemos levantado oraciones para que el Señor intervenga, para que, cesen las hostilidades y que haya paz. Eso también, orando, sabemos que hay hermanos ahí, así es también muestra de nuestra hermandad, porque sabemos que tenemos hermanos ahí, aparte del pueblo llano. Pero mientras que esto ocurre, que haya paz y haya cese de hostilidad, hay algo que no podemos hacer, podemos mostrar solidaridad. Carolina hace 2 semanas nos habló por medio de Freddy se puede hacer. Y también la semana pasada, Rosario nos dice que hay posibilidad que por la plataforma de PC podemos hacer como iglesia. Nos pareció bien que como iglesia local podemos demostrar nuestra solidaridad. Así que hoy la ofrenda especial es una colecta para ayudar a Ucrania y los hermanos, pueblo y todo. Así que, Señor, que nos da una oportunidad para demostrar nuestro amor de forma tan práctica, ¿no? Así que, Rosario, si quieres venir a orar por esta ofrenda, por favor, y que podamos participar de forma muy práctica. Bueno, pues Señor, te queremos dar, todos los hermanos que están en esta plataforma trabajando, se están esforzando, están dando lo mejor de sí mismos para poder apoyar especialmente a estos niños y a estas mujeres adultas y ancianas que han salido de Ucrania y que principalmente están en Polonia y en otros países cercanos a la frontera de Ucrania. Te rogamos también que bendigas los esfuerzos que están haciendo para fomentar la acogida de familias aquí en España y que les des mucho fruto, Señor. Y que estas buenas obras también, Señor, pues sean de testimonio, Padre, para que aquellos que aún no te conocen puedan llegar a tus pies. Te rogamos que multipliques esta ofrenda y que este dinero sea suficiente, junto con el de otras iglesias y otras denominaciones, para que se puedan atender las necesidades
de estas personas que están sufriendo tanto. En el nombre de Jesús, amén. Música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Muy bien, gracias. Solamente decir que por si has venido y no lo sabías y todavía quieres participar, tú puedes mandar una ofrenda especial con ayuda Ucrania a la cuenta de iglesia y se canalizará a esto, ¿no? A la colecta de hoy. Muy bien, pues nada, yo siempre digo, hemos bailado, hemos cantado, hemos participado, pero ahora nos toca recibir del Señor la palabra. Y el Señor tiene un menú especial para nosotros. Decir que vamos a empezar hoy estudiar el libro de Efesios y el Señor ha querido que el que va a empezar el estudio y que va a cerrar, estamos aquí. Por favor, Ismael pasa. Ismael le toca abrir el pastel y es un libro apasionante. Recordar que, bueno, Pablo escribió este libro estando en cárcel. A veces situaciones muy difíciles desde un punto de vista humano, Dios es capaz de usarlo para bien, ¿no? Así que vamos a orar por Ismael y Señor nuestro Dios, reconocemos que solo tú y nadie más es digno de nuestra adoración y alabanza. Tú eres soberano Dios, Señor, y lo vemos en nuestras vidas. Así que, Señor, pues
Muestra de esto es el libro de Efesios que vamos a empezar. Gracias por haber guiado las reflexiones y planteamiento de que ha puesto en el corazón de Ismael. Pedimos, Señor, que tú hables a nosotros por medio de él. Y también gracias por tu tiempo que lo ha dedicado en preparar. Señor, pedimos que su palabra nos toque y que uses esa palabra para entender algo mejor y también fortalecernos en fe, porque sabemos que, Señor, tú eres el que es capaz de darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Gracias. Buenos días a todos. Dice Romanos 12:3, digo a cada uno de vosotros, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. ¿Cómo te evalúas? ¿Qué idea tienes de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué reconocimientos mereces? ¿Qué méritos tienes? ¿Qué posición ocupas entre todos aquellos en los que te encuentras, en los diferentes lugares en los que convives? ¿Qué idea tienes de ti mismo y qué posición ocupas en relación a todos con los que interactúas? ¿Cómo afecta esto a tus relaciones? Empezamos hoy el libro de Efesios, la carta a los Efesios, que es una carta que nos va a poner en nuestro lugar. Nos va a decir quiénes somos, lo que hemos hecho y con base a ello, qué merecemos y cuál es el lugar que debemos ocupar. A lo largo de los capítulos iremos viendo cómo el apóstol Pablo va situando a los hermanos en Éfeso en el lugar que deben ocupar en relación, por ejemplo, iniciará con Dios y la obra de la salvación. Pondrá también a cada hermano en su lugar en relación a la Iglesia y el lugar que ocupamos cada uno dentro de la Iglesia, así como pondrá a la Iglesia en general en el lugar que la Iglesia como cuerpo debe ocupar. Terminará también hablándonos del lugar que tenemos que ocupar en relación a nuestra familia, en relación a las personas con las que interactuamos en las actividades de la vida diaria. Comienza la carta con el habitual saludo al que dedica 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo como autor de esta carta. Seguramente todos los que aquí estáis lo sabéis, pero por si alguien no lo supiera, el lugar que ocupan estas cartas en el Nuevo Testamento guarda mucha relación con el libro que hemos terminado, el libro de Hechos. Pues Pablo, si encontramos en el libro de Hechos esas visitas a ciudades en las que luego surgieron iglesias, principalmente a partir de comunidades de judíos, Pablo da seguimiento a la relación con estas nuevas iglesias a través de o segundas visitas o, dado que muchas veces le era impedido por diversas causas, como por ejemplo la cárcel, a través de cartas que enviaba con algún hermano. Por lo tanto, estas cartas son una continuación de lo que hemos visto en el libro de Hechos. Y muchas de ellas, de hecho, se insertarían entre capítulo y capítulo del libro de Hechos, pues pudieron tener lugar entre algunos de los eventos que ahí se contaran. Pablo escribiendo una carta a los Éfesos. Hermanos, creyentes, nos deja claro la carta. Podríamos encontrar una carta dirigida a personas que no conocen al Señor y por lo tanto lo que se les explica y cómo se les explica y lo que se les dice, pues está totalmente basado en que no conocen la salvación, que no forman parte del cuerpo de Cristo. Pero en este caso está escribiendo a creyentes, nos podremos identificar con ellos. Y será muy importante que lo que aquí se les dice, tengamos en cuenta que se está diciendo a creyentes, a personas que han conocido. Personas que además parecían tener un alto concepto de sí mismos, que esta condición de salvos parecía que les causaba un cierto orgullo
o situación de superioridad frente a otros. La administración de los dones del Espíritu Santo que habían recibido también les daba una posición de un aparente orgullo dentro de su propia iglesia. Por lo tanto, algo que nosotros mismos hemos podido identificar cuando yo he introducido con este texto de Romanos 12:3 es precisamente lo que les estaba pasando a ellos. Será esta, por tanto, una carta que también nos hablará a nosotros hoy y que perfectamente lo que se dijo en este momento se nos podría estar diciendo quizás a nosotros hoy y será de mucha utilidad también para nosotros hoy. Va a iniciar el apóstol con situarles y situarnos en qué posición ocupamos, qué concepto tenemos que tener de nosotros mismos en relación al proceso de salvación. No va a ser fácil el texto, porque es un texto, el que vamos a leer ahora a continuación, que generalmente en todas las cartas es una pequeña bendición introductoria de 1 o 2 versículos en el que Pablo exalta alguna cualidad de Dios, en el que afirma una bendición a modo introductorio y luego ya entra al tema. Pero encontramos hoy cómo esta bendición inicial es muy extensa, muy extensa. Es además un tipo de texto a modo casi de canto o alabanza con una aparente improvisación sobre la marcha, de tal manera que el apóstol no encuentra el momento de echar el freno y detenerse, porque cada cosa que comienza a exaltar le lleva a otra nueva cosa que exaltar, y esa nueva cosa le lleva a otras 2, y esas 2 a otras 3, y se acelera, va cuesta abajo y sin frenos de una alabanza a otra alabanza. Esto hace que encontremos frases larguísimas, muy difíciles desde el punto de vista incluso gramatical. No es una exposición doctrinal en la que cuando quiere asentar un concepto pondrá 2 puntos y separado por comas los conceptos de manera muy clara, sino que los conceptos saltan de un lugar a otro. Es por tanto un texto que resulta difícil incluso de seguir, pero tomémoslo como un canto de alabanza, como un canto de adoración por parte del apóstol y como tal, leámoslo, conscientes de que nos va a costar seguirlo, de que saltará de un lugar a otro, pero conscientes también de toda la sabiduría y toda la enseñanza que hay aquí dentro. Vamos a leerlo, es desde el versículo 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He vuelto a leer el primero, 1:3. Bendito Él. Bendito Él y no nosotros. Bendito Él porque nos bendijo
y nos bendijo con toda bendición espiritual. En la Biblia, cuando encontramos la palabra espiritual, no necesariamente es lo opuesto a lo físico. Lo espiritual no es lo opuesto a lo físico. Por lo tanto, estas bendiciones espirituales no son bendiciones que no han sido en forma de cosas materiales, sino que una bendición espiritual, lo espiritual es lo que viene de Dios. Por lo tanto, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición que viene de Él. Evidentemente, algunas de ellas sí que encajarían más en lo que entendemos por bendición espiritual, pero también las materiales son bendiciones espirituales en tanto que vienen de Él. Nos ha bendecido además en los lugares celestiales. Toda esta decisión, toda esta operación de bendiciones se ha decidido sin estar nosotros presentes, sin estar nosotros delante, sin estar nosotros operando. Ha sido en los lugares celestiales donde nosotros no hemos participado en esa actividad de bendición. Han sido además en Cristo. Cuando Dios nos ha bendecido con toda bendición, lo ha hecho pensando en Cristo. Las ha basado en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo iba a hacer. Porque como vemos además, han sido bendiciones que ya se han producido en el pasado. Nos bendijo. Ya hemos sido bendecidos. Muchas de ellas, ahora cuando las veamos, nos parecerán, y de hecho apuntan hacia eventos futuros, pero ya hemos recibido esas bendiciones y ahora lo veremos. Por lo tanto, bendito Él, porque Él es el autor de la bendición, porque Él la ha efectuado en los lugares celestiales donde nosotros no estábamos para aportar nada y porque las ha basado en Cristo y en lo que Cristo iba a hacer, no en lo que nosotros íbamos a hacer. El apóstol lanza la lista de bendiciones y no ve la forma de parar. Lo habéis visto, ¿verdad? Al leer el texto, va enlazando de una idea, de un concepto, de una bendición a otra, y cada nueva bendición le abre la puerta a nuevas bendiciones. Nos escogió, nos ha predestinado para adopción, nos ha aceptado, redimido, nos ha dado el perdón de pecados, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, una herencia, nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Vemos cómo este aparente no desorden, sino lista disparada de bendiciones, sí que tiene una cierta estructura, pues en ellas vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando. Comienza hablando de Dios Padre como autor del proceso de habernos escogido, de habernos predestinado para ser adoptados. El Padre como autor. El Padre que envía al Hijo, que nos ha redimido, que nos ha dado el perdón de pecados, que nos ha rescatado. Y el Padre que envía al Espíritu Santo, quien nos ha sellado y quien será las arras en el momento de la culminación de todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en esta lista de bendiciones. Y vemos además como también hay un orden en el tiempo. Pues son unas bendiciones que van desde antes de la fundación del mundo hasta el cumplimiento de los tiempos. Y además el apóstol se ha encargado de que así sea también en el progreso de los versículos. Comienza hablándonos lo que sucedió antes de la fundación del mundo y termina hablándonos del cumplimiento de los tiempos. Empieza con la primera. Nos escogió. Y tiene mucho sentido que esta sea la que presenta primero, pues todas las demás no podrían o no sucederían si no se diera esta primera. Todo comienza aquí, en que Él nos escogió. Dios como autor de esta elección, y no tú, no nosotros. Él nos escogió. Escoger. Tomar a uno o varios entre muchos.
y lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Cuando en la Biblia encontramos expresiones como antes de la fundación del mundo, se trata de lo que denominamos un antropomorfismo, una forma en la que Dios se comunica a nosotros usando atributos o términos que podemos entender y asimilar para mostrarnos algo que realmente no se puede transmitir en nuestra terminología humana o en el entorno en el que nosotros nos movemos, de leyes y de cómo opera todo. El que se nos diga que Él nos escogió antes de la fundación del mundo no está pretendiendo ubicar un instante o un momento concreto, pues el Dios de lo eterno y el Dios de la eternidad no está sujeto al tiempo. La expresión antes de la fundación del mundo sí que evidentemente nos está hablando de la eternidad y de ser escogidos en la eternidad, pero lo que está especialmente tratando de decirnos es que cuando Él escogió, nosotros no habíamos hecho absolutamente nada. No tuvimos oportunidad de haber hecho nada para condicionar esa elección. Y la forma que tiene de decírnoslo es que se produjo antes de la fundación del mundo, antes de que se creara incluso el mundo. ¿Cómo vas a poder aportar algo si no tú, ni siquiera el mundo, se había creado en ese momento? Todas estas bendiciones no empiezan por ti. Tú no eres el precursor, ni el autor, ni el que pulsa el botón de on para que todo arranque. Todo esto ha arrancado mucho antes de la fundación del mundo, y el autor y quien ha pulsado el botón no ha sido tú, ha sido Él. Y lo ha hecho además para que fuésemos santos y sin mancha. A estos que ha tomado de un grupo, los ha tomado para que sean santos y sin mancha, no porque lo fueran. No escogió a los que eran santos y sin mancha. No escogió escogió para que seas santo y sin mancha. Y para que lo seas, no para que pudieras serlo. Porque también podría haber escogido para darte la oportunidad de ser santo y sin mancha. Pero lo que hemos leído es que escogió para que fuésemos santos y sin mancha, con total seguridad. Y se ha asegurado de tal modo que eso vaya a ser así, que se nos dice que ha predestinado los medios para que el fin suceda y para que se llegue a la meta, predestinados para ser adoptados. Con total seguridad se va a producir que seamos santos y sin mancha, porque nuestro Dios, dice el texto, que ha predestinado también los medios. No estamos sujetos al azar, no estamos sujetos a las inclemencias de la vida, no estamos sujetos a un barco que va a la deriva, no estamos sujetos a lo que nos pueda hacer cualquier agente externo, porque Dios se ha encargado de predestinar los medios, se ha encargado de lo que para ti son eventos fortuitos, para ti son circunstancias casuales, para ti son cosas que suceden en la que eres, un receptor de eventos externos, de circunstancias que te han llevado a estar hoy aquí sentado. Dios las ha tenido previstas desde la eternidad. Y las ha ordenado, las ha hecho producirse para que tú llegues a ser adoptado. Probablemente la palabra escogido, la palabra predestinado sean las que más te están impactando hoy. A mí en lo personal, la que más me ha impactado es la palabra adoptado. Creo que pocas palabras nos expresan tan claramente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que todos podemos entenderlo. Si dentro de un texto complejo como este va a ser difícil seguir todo el argumento, va a ser difícil retener todas las palabras, hay una que creo que nos va a resultar muy sencilla. Todos sabemos que es adoptar. Y os pregunto,
¿Quién decide en el proceso de adopción? ¿Quién da el paso de adoptar? ¿Quién adopta y quién es el adoptado? ¿Qué obligación tiene el que adopta? Creo que podemos identificar muy bien qué estamos leyendo aquí. ¿Qué se nos está diciendo cuando se nos dice que hemos sido adoptados? ¿Qué se nos está tratando de decir en relación a la iniciativa, en relación a quién ejecuta la acción, quién la ha determinado y quién recibe el beneficio de esa acción sin haber tenido que hacer nada? Y aunque el término adoptado es uno que nos resulta muy familiar y podemos entender y podríamos decir que es prácticamente igual a la adopción que todos conocemos, ¿no? En la que pues, unos padres adoptan a un hijo, a una hija, hay una diferencia, habrá más diferencias evidentemente en la ilustración, pero hay una muy importante, y es que en el proceso de adopción, cuando unos padres adoptan a un hijo, no va a haber nada de diferencia del amor de estos padres entre un hijo biológico o un hijo adoptado. No va a haber ninguna diferencia legal ante las autoridades. Pero sí que es cierto que la adopción no va a conseguir nunca que, por ejemplo, el ADN, lo físico, automáticamente en el proceso de adopción, en el momento en el que se celebra, sufra una transformación el adoptado. Pero hemos leído esta mañana en 1 de Juan 3, versículos 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, aunque no como lo seremos, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La adopción que hemos recibido de Dios en Cristo es una adopción que no solo nos hace hijos en cuanto a recibir el mismo amor que un hijo biológico. No es solo una posición legal de derechos como un hijo biológico. Es además una adopción que nos hace semejantes a Él, que nos transforma también en lo físico, en lo espiritual, haciéndonos semejantes a Él. Que se nos dice que aún no lo vemos, aún no lo somos, pero que cuando llegue el momento de la culminación de los tiempos, seremos semejantes a Él. Por eso, ahora cada vez que pensemos en Dios, que nos miremos a un espejo, pensemos en que todos hemos sido adoptados. Todos. Y que eso además nos da una posición dentro de la Iglesia de total igualdad de los unos entre los otros. Pues ninguno somos hijo biológico, sino que todos somos hermanos adoptados. Todo esto que estoy diciendo seguramente nos ocasione cierta complejidad, confusión a la hora de tratar de relacionarlo con cómo opera realmente nuestro día a día. Pues estamos hablando de un proceso iniciado por Dios, un proceso en el que se ha predestinado cada etapa, un proceso de adopción en el que ha tomado la iniciativa, la acción y ha realizado la adopción no hemos sido nosotros. Pero mirando nuestras vidas decimos, no, pero algo falla porque yo he buscado, yo he creído, porque yo he sentido, yo he querido, yo he hecho. Y efectivamente surge en nuestra cabeza pues esta lucha de qué está pasando entre lo que leo, pero lo que luego veo en cómo opera mi vida en el día a día. Esto se ha tratado de resolver con el término de la presciencia, que además aparece en la Biblia, y se dice, no, todo esto es cierto, pero esto se ha producido a partir de la presciencia de Dios, es decir, Él en su conocimiento
sabía que en el futuro tú ibas a creer y por lo tanto vio ese futuro y a partir de ese evento futuro que él sabía que tú ibas a realizar, a través de su presciencia, decidió escogerte, porque vio ese evento futuro en el que tú sí has sido un agente de decisión. Yo creo que el propio texto está contestando esto, porque el que se nos hable que esa elección se produjo antes de la fundación del mundo y que, como vamos a releer de nuevo más adelante, se habla de aquel que hace las cosas conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, se nos dice más adelante, aquel que hace las cosas solo por su voluntad, que las hace en la eternidad, creo que no ha podido tener en consideración algo de lo que tú hagas para tomar sus decisiones y para decidir lo que tiene que pasar. Porque la presciencia que nos presenta la Biblia, el término presciencia, no es el de que sabe lo que va a pasar en el futuro y toma decisiones con conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. La presciencia que nos presenta la Biblia es la del Dios que decide que mañana va a llover y por eso sabe que mañana va a llover. Sabe que mañana va a llover porque Él ha decidido que va a llover. Y no es como nosotros que hacemos planes que luego no se cumplen porque somos limitados, porque hay agentes que operan también y nos pueden impedir. Yo no puedo asegurarte que el sábado voy a ir a dar un paseo por el campo. Puedo afirmarlo con total rotundidad, pero a lo mejor finalmente eso no se produce. Pero nuestro Dios sí sabe lo que va a pasar el sábado porque lo decide Él y porque nadie impide que su brazo se detenga y deje de hacer lo que ha decidido. Esa es la presciencia de la Biblia. La presciencia de la Biblia no es como nosotros cuando vemos una película por segunda vez. Cuando tú ves una película por segunda vez, sabes lo que va a pasar, porque ya lo has visto. La presciencia que vemos en la palabra de Dios no es la del Dios que sabe cómo termina la película porque ve el futuro. Es la presciencia del guionista y director, que sabe lo que va a pasar porque él ha escrito la película, no porque la ha visto antes. De hecho, fíjate, se nos ha dicho que todo esto es posible porque él lo ve en Cristo, porque él está enfocado en Cristo, porque era necesario para que Dios no traicionara su naturaleza, que todo esto no sean cosas arbitrarias que se hacen sin la necesidad también de esa cruz. Por eso se nos dice que todo esto ha sido en Cristo. Y se nos dice, por ejemplo, en Hechos, hemos estado estudiando Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Hechos 4, yo lo voy a leer. Hechos 4, 27 y 28. En relación a Cristo, se dice que se unieron en esta ciudad contra Jesús para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. La propia muerte de Cristo es un evento antes determinado y que sucedió como Cristo, como Dios, había determinado que sucediera. Por lo tanto, tu salvación es un plan eterno en el que Dios está al mando, en el que las cosas suceden según el puro afecto de su voluntad, dice el texto, según su beneplácito. Y como todo sucede según su voluntad, por eso todo es para alabanza de la gloria de su gracia, hemos leído. Evidentemente, ¿para quién va a ser la alabanza? Para aquel que lo ha hecho. ¿Qué alabanza vas a recibir tú? ¿Qué alabanza te toca a ti recibir? Tú eres el que tiene que alabar a aquel que lo ha hecho. Pero hay muchas más bendiciones que hemos leído. Voy a leer de nuevo para refrescar desde el versículo 6 al 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos sido aceptados, hemos recibido la redención. Redimir es dar el pago para rescatar a una persona, bien porque está sometida a esclavitud o bien porque está prisionera. El acto de redimir es conseguir la libertad para una persona en estas situaciones. Y dice el texto que hemos sido redimidos. Uno redime y otros son los que eran esclavos y prisioneros. Hemos recibido el perdón de pecados. Y dice además que ha derrochado sabiduría hacia nosotros, nos ha dado toda su sabiduría, toda su inteligencia para que conozcamos el misterio de su voluntad. No solo nos ha redimido sin que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. No es algo que descubriremos al final de los tiempos como una sorpresa. No es algo en lo que no tengamos conocimiento para saber qué está pasando. Dice que sí, que ha derrochado y que nos ha dado incluso a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad que nos dice el texto que es reunir todas las cosas en Cristo cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, de restaurar todas las cosas en Cristo. El objetivo final no somos nosotros, es restaurar todo en Cristo. Aquel que se nos dice también en la palabra que fue creador, que estaba en la creación, Cristo, y que vio cómo su creación caía, aquel que además ha tenido que venir a morir por las criaturas, será el que al final de los tiempos se elevará, se le restaurarán todas las cosas, todo será redimido, todo será restaurado y puesto en orden para él al final de los tiempos. Él es el objetivo final de todo y no nosotros. El plan no se está haciendo para nosotros, es para que él reciba toda esa restauración al final de los tiempos. Pero Dios ha querido darnos a conocer este misterio para que tengamos seguridad y tranquilidad, porque conocemos cómo funciona el mundo y hacia dónde va. Este mundo va hacia un momento en el que se restaurará todo a Cristo. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Podemos encontrar consuelo y tranquilidad sabiendo que este mundo va hacia ese punto, sabiendo que el plan que se inició en la eternidad va a terminar de esa manera. Y eso nos tiene que dar todo el consuelo y toda la seguridad y toda la tranquilidad de saber que eso va a pasar. Y terminamos con la última lista de bendiciones a partir del versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se nos habla aquí también de una herencia también que curiosamente se ha producido ya. Se habla en términos pasados. Tuvimos herencia. Y si algo hay futuro, y eso también lo sabemos por la vida diaria, son las herencias. Porque todas las herencias generalmente apuntan al futuro. Pero aquí se nos habla de que ya hemos tenido herencia. Y no puedo dejar de pensar en textos como aquellos que nos recuerdan que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y es que hay tanto de la herencia que ya hemos recibido que en cierto modo, si es una herencia que está ya en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Este sello, pues no sabemos exactamente en qué estaba pensando aquí el apóstol Pablo, porque un sello podía ser utilizado para certificar la autenticidad de algo. Podía ser utilizado también para acreditar la propiedad. Aquel que era el propietario sellaba las posesiones con su sello. Igualmente que podía ser para, como he dicho, certificar la autenticidad. Esto es auténtico, lo sello y certifico que es auténtico para que todo el que lo vea sepa que es auténtico. Perfectamente encajan ambas ideas. Hemos sido sellados con el Espíritu para que no haya duda de a quién pertenecemos y de qué tan auténtico es. Pero es que además el texto sí quiere explicarnos un poco de lo que está pensando el apóstol, porque nos dice que este sello serán las arras de nuestra herencia. Y volvemos una vez más a términos de los que sí que manejamos, o al menos todo aquel que ha comprado una vivienda sí que ha tenido que pasar por las arras. Las arras, lo que pagamos como señal de compromiso para adquirir una vivienda. Algo que va a ser nuestra posesión. Tenemos que certificar de alguna manera nuestro compromiso, nuestra seriedad, de que la parte que falta todavía también la vamos a cubrir. Y para que no haya duda de ello, aportamos una parte inicial en señal de compromiso, como un anticipo, como una señal que da seguridad y compromiso a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí, cuando se nos dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo hasta que se produzca la redención de la posesión adquirida, nosotros somos la posesión adquirida. Nosotros somos los adoptados. Nosotros somos aquellos que han sido adquiridos. Y el que adquiere nos ha sellado como una señal de compromiso de que va a llegar hasta el final. Y de que va a haber una redención final en la que se producirá la total adquisición de la posesión adquirida. Ese momento, ese final de los tiempos, que también se nos ha mencionado, en el que seremos como Él es. Y lo que vivimos ahora es solo un anticipo. Y el Espíritu Santo es el que nos acompaña y el que certifica y el que nos da la seguridad de que llegaremos hasta el final. Porque aquel que ha iniciado todo el proceso lo va a terminar. Efesios nos pone en nuestro lugar. Hoy, pensando en Dios y en la salvación, nos ha situado. Nos ha dicho que no escogiste tú, que tú no eres el protagonista, que tú has sido escogido en la eternidad, sin méritos, que este es un plan que ha dirigido otro de inicio a fin, que ha puesto todos los medios y que es el que se va a encargar de llevarlo hasta el final. Que tu posición es la de adoptado, la de un redimido, que eres una posesión adquirida y que has sido sellado como tal. Pero esta posición en la que nos está poniendo Efesios verdaderamente te deja un poco así con la sensación de, vaya, ¿no? Qué poquita cosa soy entonces. Un esclavo liberado, un preso rescatado, alguien que ha sido adoptado. Y es en ese momento en el que entendemos la gracia. Y es en ese momento en el que esa posición en la que se nos pone nos permite disfrutar el Evangelio como nunca. Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que no depende de mí. Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que no podemos perder lo que no hemos ganado. En el que sabemos que el que está al mando es otro,
que el que está dirigiendo es otro, que el que está a cargo es otro, y que de quien depende llegar hasta el final es de otro. Y experimentamos la mayor de las seguridades, la mayor de las humildades, la mayor de las alegrías. Y es cuando verdaderamente podemos entender lo que es la gracia. Y os dejo con algo que es, bueno, voy a tomar unas palabras del apóstol Pablo, que así como él las compartió como un deseo, es también mi deseo para todos vosotros hoy. Pero es además un deseo lleno de seguridad, porque estoy 100% convencido de que así será. Y este deseo, que se va a cumplir, lo encontramos en Filipenses 1:6. Nos dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Cuando gran abundancia hay, bendeciré. Y te bendeciré en el valle de soledad. Si un desierto cruzando estoy, te bendeciré. Cada bendición convierto en adoración. Y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, mi Señor, te glorificaré. Te bendeciré cuando el sol brilla sobre mí y la vida alegrías da. Te bendeciré. Y te bendeciré al sufrir en mi caminar, aunque el sacrificio cueste, Dios, te bendeciré. Cada bendición convierto en adoración. Y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, oh mi Señor, te glorificaré. Así quitarás, darás y quitarás, y en mi corazón diré que te bendeciré. Darás y quitarás, darás y quitarás, y en mi corazón diré que te bendeciré. Cada bendición convierto en adoración. Y al venir la oscuridad, Dios, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, oh mi Señor, te glorificaré.
Señor, te glorificaré. Amén. Aquí está.